tenemos la fecundación natural, la fecundación asistida, con sus respectivas definiciones. Y dentro de la fecundación asistida tenemos la inseminación artificial, inseminación in vitro, inseminación básicamente. Entonces tendríamos estos tres modelos de fecundación asistida, que es la inseminación artificial, inseminación in vitro e inseminación por inyección intracitoplasmática. Ya habíamos visto la inseminación artificial, ahora vamos a ver la inseminación in vitro. Es un proceso extracorpóreo que consiste en unir espermatozoides extraídos por masturbación con los óvulos con previo proceso de maduración hormonal. Este proceso puede ser homólogo o puede ser heterólogo. Homólogo cuando los espermatozoides provienen de un donante anónimo homólogo cuando los espermatozoides provienen de la pareja o marido estable. Y heterólogos cuando los espermatozoides provienen de un donante anónimo o de un donante conocido. En este caso, se requiere de un documento legal denominado consentimiento informado. Tiene connotaciones éticas, legales, médicas y teológico-religiosas.
ustedes ven inseminación in vitro, hay que comentar inclusive desde el nombre. ¿Qué quiere decir inseminación in vitro? Hay cierto tipo de nombres en las normativas jurídicas que han sido tan arraigadas, ya tienen tanto peso, que prefieren mantenerlo en latín, ¿ya? Y van adquiriendo, como decir, un nombre propio, pero en latín. Inseminación in vitro quiere decir inseminación en vidrio, así deberíamos llamar, en vidrio. ¿Y se acuerdan que hemos mencionado que es extracorpóreo? A diferencia del anterior que era intracorpóreo. Extracorpóreo porque la fecundación ocurre en un laboratorio. Tal vez alguien recuerde, pero estos primeros niños en laboratorio, inseminación in vitro, se les conocía con el nombre de bebés probeta, así se llamaba, bebés probeta, porque esta unión de los óvulos y espermatozoides ocurría en un tubo de ensayo en los laboratorios, que ese tubo que se llama probeta. Ahí lo ocurría. Ahora, por diferentes circunstancias, han variado, ¿ya? Y ahora ya son en una especie de cajas Petri, ¿se acuerdan, no? Las cajitas Petri, las que se hacen bacterio. Ahora se acerca. Bien. ¿Cómo es el procedimiento? De manera muy simple y todas las connotaciones que les he mencionado. Primeramente, esta inseminación in vitro puede ser homóloga o heteróloga. Homóloga es cuando los espermatozoides provienen de su pareja, ¿ya? Puede ser el marido, puede ser la pareja simplemente, pero alguien estable, ¿ya? Entonces, esa es la inseminación homóloga. La heteróloga proviene de un donante anónimo o un donante conocido. ¿Qué quiere decir? Generalmente a través de bancos de células. En nuestra legislación tenemos nosotros la ley 259, el Código de Salud. Este Código de la Salud nos indica a nosotros que existe la autorización de poder utilizar bancos de células, bancos de tejidos, bancos de órganos. Hay la autorización. Pero como en Bolivia el análisis de células, embriones, espermatozoides, óvulos es relativamente poco, toda la infraestructura y equipamiento no justificaría para hacer unos cuantos casos. Entonces, normalmente no se los hace acá. Pero la autorización está hecha. Solamente, ¿cuáles son los análisis o los exámenes que se hacen acá de células, órganos y tejidos? ¿De qué tenemos bancos acá? De sangre. O sea, tenemos banco de tejidos sanguíneos. Podríamos tener de células. Podríamos tener para trasplante de órganos, pero no se justificaría tener para hacer un informe. Entonces, cuando hay algo de eso, se manda a laboratorios de afuera. Bien. Cuando es la inseminación in vitro heteróloga y los espermatozoides son de un donante, necesariamente se utiliza un documento que tal vez ya visto en alguna parte o no, consentimiento informado, ¿ya? Hay consentimiento informado para cirugías, para tratamiento de chagas, para tratamientos complicados, para tratamientos de riesgo. Hay para varias cosas el consentimiento informado que, si se quiere,
un respaldo tanto para el paciente como para el médico. Con este consentimiento informado, el médico puede decir al paciente: la cirugía es de riesgo, hay pocas probabilidades, explicarle la verdad a los familiares, bajo estas condiciones, ¿quieren que se lo opere o no? Si dicen no, tienen toda la libertad, firman un acta solicitada, nada más, y no lo operan. Pero si aceptan su consentimiento informado y ocurriera algo inesperado, entonces se puede perfectamente cubrir la espalda del médico. No le pueden decir, pero usted hizo, usted no, hay un consentimiento que ustedes nos han autorizado. Pero por otro lado, también este documento permite el respaldo del paciente, porque ahí se les hace la cirugía de tal cosa. Por diferentes circunstancias, el profesional hace algo más y sale mal, asume la responsabilidad. ¿Por qué? Porque en el consentimiento informado no estaba eso. ¿Por qué hizo? Que era necesario, pues tendrá que justificar de la manera que sea, pero ya tiene un problema, tiene que asumir la responsabilidad. En este caso en particular, otra variedad de consentimiento informado. ¿Por qué se hace? Fíjense, los espermatozoides en la heteróloga no son del marido o pareja estable, ¿sí? Son de un donante. Por lo tanto, ¿qué pasaría si después de un tiempo, ha nacido el niño, todo, esa pareja se separa, se divorcia? Ahí lo tienen gananciales, tienen bienes matrimoniales, todo, se divorcian. Y el marido podría decir, bueno, a este niño yo no le pago pensión. Pero eso no. Hágame ADN, hágame la prueba de ADN y vean si es mi hijo. ¿Qué va a salir? Obvio que no es su hijo. Ya. Para evitar esas posibles susceptibilidades o restricciones legales, es que se hace el consentimiento informado, en el cual se indica que esa criatura que están haciendo dentro del matrimonio, que no es biológicamente su hijo, corresponde para la ley como hijo propio. Por lo tanto, no puede ya negarse con este documento de decir, yo me deshago de su niño. No puede. Es por eso que se utiliza el consentimiento. Bueno, ahora vamos a ver algunas connotaciones que existen. Primeramente, en esta técnica extracorpórea se extraen los espermatozoides por masturbación. Por masturbación. Eso, como ya les había contado al principio, puede tener alguna discreta observación religiosa, ¿ya? Por el hecho de la masturbación consciente. Bueno, eso. ¿Qué otros aspectos más tenemos que considerar? Ya tenemos los espermatozoides. Los óvulos, ¿qué tiempo terminan de madurar cada óvulo? ¿Qué tiempo más o menos? Años. Aunque me estaré cargado. El primer óvulo termina de madurar aproximadamente en 12 años. La mujercita, desde el periodo embrionario, ella nace con un determinado número de óvulos, ovocitos primarios, la forma embrionaria de los óvulos. Ya nace con eso. En toda su vida la mujercita no aumenta un solo óvulo. Es con lo que nace. Entonces, a partir de la menarquia, de la primera menstruación, empieza recién a terminar de madurar el primer óvulo. Por decir un término medio, a los 12 años.
El segundo óvulo, ¿cuánto va a tardar? 12 años y un mes. El tercero, 12 años y 2 meses. 12 años y 3 meses, porque es más o menos cada mes, ¿no? Por lo tanto, los últimos óvulos que tiene, porque reitero, no aumenta, van a terminar de madurar aproximadamente en 30 años, 40 años. Es el último óvulo, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ella ya tiene los óvulos, los tiene. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: termina de madurar aproximadamente cada 28 días, termina de madurar. Pero madura uno. Este procedimiento de la fecundación in vitro, en realidad es un procedimiento bastante caro. Por mencionar algunas cifras, porque no siempre nos dan la cifra exacta a las personas, que siempre uno va y dice cuánto cuesta. No, tiene que estar sometido al proceso para saber. Pero puede variar entre 6.000, 8.000, 12.000, 15.000 o hasta $20.000 el procedimiento. ¿Ya? Pero toda esa variación no nos da la seguridad, porque solamente agarrando el óvulo que naturalmente madura con los espermatozoides, fecunda ese óvulo, uno solo, se introduce al vientre materno posterior como embrión, como huevo cigoto, ya hemos visto, se introduce y tiene aproximadamente entre el 5 a 7% de probabilidad. Muy poco, ¿no? Para que ese gasto no sea en vano, que a la primera intención se salga el óvulo acompañado de los $15.000, ¿qué se hace? Esos óvulos que todavía están inmaduros, con hormonas, se los hace madurar. Y maduran varios a la vez ahora. Recuerden que ya los tienen los óvulos, están inmaduros. Con hormonas se los hace madurar, y esto es un ejemplo para seguir adelante en la conversación. Se los hace madurar y se los extrae por masturbación, por aspiración. Una vez que se los extrae por aspiración, estos óvulos se los pone en la cajita que vamos a suponer 8, ¿ya? 8 óvulos. Se unen con los espermatozoides, los 8 son fecundados, pero el médico dice son probabilidades. Por si acaso, vamos a guardar 2 en nitrógeno líquido. Ustedes saben que el nitrógeno líquido se puede conservar años, ¿ya? El nitrógeno normalmente en el medio ambiente es gas, sí es un gas, pero en condiciones de bajar la temperatura a menos de 232 grados bajo cero, imagínense esa temperatura, el nitrógeno se vuelve líquido y se los coloca en ese nitrógeno líquido y se los puede conservar mucho tiempo. Bueno, se guarda 2, quedan 6, ¿sí? ¿Se acuerdan en el ejemplo? Los 6 se introducen en el útero materno, ya fecundado, se los introduce para que aniden. Una vez que han anidado, probabilidades. ¿Hay la probabilidad de que se salgan los 6 o no? Si es probabilidad, hay la probabilidad. Menos que cuando es 1, pero hay la probabilidad. En el caso de que se salieran esos 6, no se empieza de cero el proyecto. Ya todo listo. ¿Se acuerdan que habían 2 guardados? Inmediatamente se los introduce los 2 otra vez y otra vez la posibilidad existe. No es un gasto inútil, por eso es que se puede guardar. Bueno, esa es una opción, con la probabilidad de que de los 6 se salga. Como hablamos nuevamente de probabilidad, hay la probabilidad de que se introduzcan los 6 y los 6 prendan. Es probabilidad. Los 6 aniden.
Entonces, el laboratorio se manda la parte acá y dice, ha visto la perfección y eficacia de nuestro método, introducimos 6 y prendieron, anidaron los 6. Una maravilla. Esa es la buena noticia. Como en todo hay mala noticia también. Ahora la mala noticia, ¿cuál va a ser? Que es muy difícil llevar adelante un embarazo de sextillizos, ¿o no? Corren riesgo los sextillizos, corren riesgo la madre. Entonces lo que vamos a hacer, está explicando a la mamá, es de estos 6, ¿ya? Vamos a asesinar a 4 y nos quedamos con 2. No le van a decir vamos a asesinar, ¿no? Pero es para que tomemos conciencia de lo que significa. Vamos a descartar a 4. Eso es más suave, ¿no? ¿Qué quiere decir descartar? Poner al basurero, más o menos eso quiere decir. Y se acuerdan la ley, el artículo 1 del Código Civil, la ley 548, que ya protege al nuevo ser vital desde el momento de su concepción. Ya están concebidos. Lo que tienen que hacer es llegar y crecer, no le aumentan nada. Entonces, ya hay una connotación de por medio ética, de por medio legal. ¿Qué quiere decir ese descartar? Está todo permitido. Si ya la ley dice, nosotros protegemos desde el momento en que ha sido concebido la ley 245, ley de la niña, niño y adolescente, o el Código Civil que indica también que para todo lo que le sea favorable se considera como nacido aquel que está conocido. Ya nos están protegiendo. Sin embargo, estamos tomando una conducta que podría tener una connotación religiosa, sí, porque para la religión también es un ser humano. Una connotación ética, porque esto también es un problema que atiene al derecho de la vida. Esos ya no van a vivir. Entonces, hay esos aspectos que hay que tomarlos en cuenta. Bien. ¿Qué otro aspecto también ético con un hecho real? Esto lo comento porque ha ocurrido hace muchísimo tiempo, si no, no se podría comentar. Y van a ver qué difícil es la situación ética, porque recuerden este criterio, no todo lo ético está escrito, no está. Ciertas situaciones ustedes las van a vivir como profesionales, pero no van a tener dónde recurrir en el código de ética. No. Hay un aspecto que se llama ontológico, que tiene que salir de uno mismo para decir qué hago en este caso que no está escrito. ¿Cuál es el mejor entender de ese problema y darle la mejor solución? ¿Qué es lo bueno que puedo hacer en este caso? Eso es lo que se tiene. No todo esto. Bueno, con esa aclaración, había un laboratorio en un condado de Estados Unidos donde había un especialista muy reconocido, tan reconocido que no solamente atendía al condado en sí, al estado, sino venían también de otros estados a ser atendidos por este especialista que hacía inseminación homóloga y tenía un banco de óvulos, espermas y embriones y atendía también con ese su banco. Bueno, durante mucho tiempo muy conocido, muy querido, pero ya los años pasaron, ya no se dedicaba, cerró el laboratorio, pero era todo un ícono, todo un modelo, una persona muy conocida en el medio. Así que una pareja de jóvenes que como agradecimiento a este profesional van y lo buscan para que sea el padrino de su matrimonio. ¿Ya? El otro pues feliz, sentimentalmente muy halagado. Claro que sí, todo muy bien. ¿Cuándo va a ser? Dentro de 15 días. Claro, pues que los conozco, conocí a toda la familia. Es más, la mamá del joven la mamá del joven,
yo les hice una fecundación asistida heteróloga a la mamá, heteróloga, ¿no? Y miren cómo ya está de grande y todo, 20 y tantos años, por mi vida. Y después se pone a pensar, y a la mamá de la niña también creo que yo les hice. Comienza a revisar los archivos, son un código, por lo general no están con nombre y apellido y dirección, porque es totalmente secreto. Va a revisar, y sí, evidentemente a la mamá también de la niña le había hecho inseminación heteróloga. Sorpresa. El mismo padre. Había utilizado el mismo donante para los dos. O sea que los dos eran hermanos. Los dos eran hermanos. Ahí viene el comentario primero. ¿Qué se hace? Eso no está escrito. Hay donde recurrir a un libro para decir, en este caso especial de que fueran hermanos, oye, ¿qué se podía hacer? Miren las diferentes conductas. Una de ellas que podía ser, por ejemplo, hay un secreto médico de por medio, ¿no? Pero podía llamarlo y decirles una buena y una mala noticia. No, decirles que no va a poder ser padrino, pero ¿por qué? Porque resulta que son hermanos. ¿Se imaginan el trauma para esa pareja que el médico les diga son hermanos? Y esto es una suposición muy personal. Pensamos que esa pareja que se está casando ya anteriormente ha convivido sexualmente y el golpe es mayor, es decir, convivía sexualmente con su hermano. Imagínense ese golpe. O el médico va a decir, se suspende el matrimonio, un comunicado más general, porque los novios son hermanos, así que se suspende la boda, la fiesta y todo se suspende. ¿Cuál sería? ¿Saben cuál fue la conducta? Que siga la fiesta. Esa fue la conducta. No comunicó nada, siguió. Las pocas noticias que se saben que esta pareja tuvo un hijo, pues después no se sabe más, sin ningún problema, porque ustedes saben que genéticamente se potencializa las anomalías si hubiera mucho parentesco de consanguinidad. Hasta ahí no se sabe de otros hijos, nada, pero fíjense ustedes qué conductas éticas y difíciles le toca a uno muchas veces solucionar. ¿Y dónde va a salir? De su mejor entender qué es lo que puede hacer de la mejor manera posible. Bien, esta heteróloga, la historia no termina acá, tiene también sus indicaciones en qué casos se recomienda hacer la inseminación heteróloga. Para empezar, cuando hay anomalías genéticas, cuando hay enfermedades infecciosas severas, o cuando existe azospermia. ¿Qué quiere decir azospermia? Sin espermatozoides. Prefijo a, sin espermatozoides del marido. Pero esa pareja quiere tener un hijo, entonces ¿qué hace? Recurre a este tipo de inseminación. Cada una tiene sus pormenores acá en este periodo. ¿Por qué? Si el marido, como no tiene espermatozoides, recurre a esta técnica. Lo que voy a decir en voz baja, para que el de arriba no me escuche. ¿Ya? ¿Cuál es el niño que nace mejor
más garantizada, aquel que nace de una fecundación natural, hombre-mujer, la relación sexual por genitalidad, como Dios manda, ¿ya? O aquel que nace por inseminación in vitro heteróloga. ¿Cuál sería mejor? Aunque no crean, inseminación in vitro. ¿Por qué? Porque cuando se une una pareja de manera natural, ¿qué es lo que los une? El sentimiento, el amor. Pero ¿qué tiene esto? Un interés. Por ejemplo, han sabido de algún caso de unión por sentimiento, por amor, que una pareja se comprometa y el amigo le diga, así que se van a casar, sí, pero ¿te has fijado que la familia de tu mujer es diabética? No me digas, entonces suspendo mi matrimonio. No, igual nomás que le digan que es diabética, todavía le busca compensación. No, si es diabética, por nada más si viera de dulce que es la diabetes. Bueno, entonces le busco. Así hay varias alteraciones genéticas que se heredan. La diabetes se hereda, ¿no? Aún. Pero también hay otro tipo. Las personas que nacen con miopía, esas personas que utilizan lentes como fondo de botella grueso, ¿no? Es hereditario. Y que le van a decir, mira, si vos te casas con esta persona, tus hijos van a utilizar desde que nacen, antes del bautizo ya van a estar de lentes, ¿no? Grueso. ¿Será que va a ser como para que entonces no me caso? Se casan, por más de que tuvieran algunas alteraciones. Pero ¿y dónde está el fundamento? Que para ser un donante de un banco de esperma, de embriones, de óvulos, son semillas certificadas. ¿Qué quiere decir? Que no es que uno va, oiga, necesito dinero, ¿será que puedo donar? Pase, y tome. No. Le hacen una serie de análisis para descartar todas esas cosas. Entonces, es más semilla certificada aquel que nace bajo esas condiciones. Bueno, ese era un comentario aparte. Bien. Veremos ahora inseminación por inyección intracitoplasmática. Bien. ¿Este procedimiento será intra o extracorpóreo? Es un procedimiento extracorpóreo que consiste en introducir un espermatozoide dentro del óvulo a través de un microinyector. Está indicado en los casos de azospermia subtotal. En los casos de azospermia subtotal. Bueno, este es el procedimiento, si se quiere, más nuevo, más moderno, con todas sus variantes, pero la base es la más avanzada. Si ustedes recuerdan, antiguamente,
para tener la posibilidad de engendrar hijos se necesitaban millones, 30 millones o más de espermatozoides por eyaculación. Tenía que haber, por decir, 30 millones. Y en realidad, ¿cuánto se necesitaba para que entre en el óvulo? 1. Por lo tanto, 29.999.999 se descartaron. Uno tenía que entrar. Pero era necesario todo ese grupo de espermatozoides para que les ayuden en la motilidad, para que les ayuden a pasar todo el canal vaginal, donde existe siempre secreciones, mayor densidad y todo, que van cayendo en el camino. Si va uno, pues no llega nunca, ¿no? Entonces se necesitaba. Después vinieron los procesos de fecundación asistida en que ya no se necesitaba esa cantidad, ya era menos, ¿ya? Y poco a poco menos. Llega un momento en que la técnica ha avanzado tanto que el proceso de inseminación por inyección intracitoplasmática en realidad se podría hacer con un espermatozoide. O sea, ese término que antes había de esterilidad conyugal, que aquellas personas que no podían tener hijos durante 2 años de actividad sexual normal o común, ahora ese término de infertilidad ya ha pasado a segundo plano, porque casi en este momento la mayoría de las parejas pueden ser fértiles y tener hijos. ¿Ya? Porque llega el momento en que pueden buscar hasta encontrar un espermatozoide, ni siquiera que esté totalmente maduro, como espermatocito secundario, lo sacan, lo hacen madurar y ¿qué hacen con el procedimiento? Es como colocar en una inyección, en una jeringa, pero es una jeringa muy pequeñita que se hace con microscopía, por eso se llama microinyector. Se extrae un óvulo y se pincha el óvulo, porque ya no es por ahí que tienen que estar los espermatozoides, por la zona pelúcida del óvulo y se introduce el espermatozoide. Ya está fecundado. Lo que hay que hacer, obviamente, un poquito de que logre anidar, que se prenda. Pero llegado el momento, hasta con uno ya existiría la probabilidad. Entonces, aquí, ¿para quiénes está esta técnica? Para todos aquellos que casi no tuvieran espermatozoides. ¿Qué quiere decir azospermia? ¿Se acuerdan? Sin espermatozoides. Pero acá hemos mencionado azospermia subtotal. Casi. Pero sí. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ahora vamos a ver. ¿Me avisen? ¿Se borra? Bueno, ya está borrado. Seguimos todavía. Bien. ¿Se acuerdan después de la fecundación? Hemos visto fecundación natural asistida y la fecundación asistida. Hemos visto las 3 básicas fundamentales: inseminación artificial, inseminación in vitro e inyección intracitoplasmática. Esta es la zona pelúcida, este es el microinyector, este es el óvulo y ese es el espermatozoide. Se logra introducir uno y hay la posibilidad de la fecundación. Ahora bien, después de la fecundación, ¿qué viene? El embarazo. El parto. Para.
Entonces el par. A ver, sin leer sus apuntes, pero no hay problema por si acaso. ¿Quién es el autor de sus apuntes? Susana. Scarlett Guzmán. Eso es plagio. No. ¿Está igual lo que hablo o diferente? Alguna falta. Alguna cosa. Ya no, mientras sea el beneficio de ustedes. Alguna vez me enteré que yo había tenido un texto. Sí, que manejaba hasta con el nombre. Lo único, cualquiera de esos textos, bienvenidos, no hay problema. Pero hagan lo que están haciendo. Vayan controlando porque tal vez, estoy suponiendo, no ha tenido una revisión de ese texto. Han sacado con muy buena voluntad, pero no ha sido revisado, entonces pueden haber sus discretas fallitas. Puede haber. Entonces, ahí van siguiendo, tardan, mejoran, o en último caso preguntan. ¿Cuál es la mejor solución? Bien. El par es la extracción o expulsión del producto viable de la concepción puede ser parto natural o quirúrgico. El parto natural es la expulsión del producto viable de la concepción a través del canal vaginal. Parto quirúrgico. Después analizar. Es la extracción del producto viable de la concepción a través de una cirugía denominada cesárea. Estoy escribiendo acá porque a veces ponen cesárea con I, es con E. Tiene sus indicaciones precisas, y cuya contravención es concordante con el artículo 218 del Código Penal. Bueno, acá lo mismo, vamos a precisar algo que con seguridad saben, pero vamos a encontrarle siempre fundamento. Bueno, entonces el parto es la expulsión o extracción del producto viable de la concepción. Para nosotros, desde el punto de vista médico forense, mientras el producto sea viable, no nos interesa si es parto prematuro, si es muy pequeño, si es de 5 meses, de 4 meses. Mientras sea viable, no hay delito. Es decir, no es aborto. Si nace vivo y se mantiene vivo, eso es lo que nos interesa. Ese es el producto viable de la concepción. ¿Ya?
Bueno, ¿cómo puede ser este parto? ¿Natural o quirúrgico? El parto natural es la expulsión del producto viable de la concepción a través del canal vaginal. Bien, esto también vamos a analizar. Reitero, ya saben, pero vamos a precisar. En el parto natural, la presencia del especialista, del médico en general, ¿es imprescindible o no? No es imprescindible. ¿Por qué? Porque es un proceso fisiológico. Esté o no esté el médico a su lado, si la mujer tiene que parir, va a parir. No esperamos a que venga el médico. No hay. ¿Ya? Porque después de la fecundación necesariamente viene el embarazo. Cuando concluye el embarazo, ¿ya? ¿Han visto ustedes alguna criatura que ha estado 12 meses, 13 meses de embarazo o no? No, pues 9 meses aproximadamente, y el organismo que hace lo expulsa. Para fundamentar, ¿cuántas veces han visto o han sabido que los niños nacen en los micros, en los trenes, en los colectivos, en la calle, en el baño, y no está el médico ahí al lado, y nace? ¿Por qué? Porque es un proceso fisiológico. Ahora, pero ¿y entonces qué papel cumple el médico? De garantizar ya que este proceso fisiológico natural sea llevado de la mejor manera posible. Eso es lo que nos garantiza, que es mucho. Pero si no hubiera, nadie se queda de la mujer sin parir. No se lo puede guardar. Que siga el embarazo, no hay. Entonces tiene que nacer, en cualquier condición, pero tiene que nacer. Por eso es un proceso de cuerpo fisiológico. En el otro caso, el parto quirúrgico, la cesárea, es la extracción del producto viable de la concepción a través de una cirugía. ¿Es necesaria la presencia del médico o no? Sí, es necesaria, porque tiene que ser un especialista quien corre el abdomen, quien corte el útero, quien extraiga, porque no hay expulsión, destape y sale la criatura. Tiene que sacar la criatura. Entonces es la extracción del producto viable a través de una cirugía. Pero ahora, la cesárea tiene indicaciones precisas. Es por indicación y prescripción médica. Dicho de otra manera, no es a pedido de las pacientes. Sin embargo, se hace, pero no es. ¿Ya? Es el médico que va a decir, a usted le hago cesárea. Pero ¿por qué me va a hacer? Tiene que decir por qué. Porque ya tiene una cesárea anterior. Cesárea previa es indicación de otra cesárea. Desproporción cefalopélvica. ¿Por qué no hace? Porque la cabecita de la criatura es bastante grande en comparación a su pelvis estrecha. No va a poder salir. Tiene su indicación. Que está entrando en sufrimiento fetal porque hay meconio. ¿Ya? Porque hay la posibilidad de que esté con el cordón en el cuello, que al comenzar a salir la criatura, el cordón se va a ir apretando. ¿Ya? Entonces, hay una alteración, no sé si conocen el nombre, la eclampsia. ¿Ya? La eclampsia es un estado en que el organismo, entre comillas, de la madre, quisiera rechazar el producto. ¿Ya? Y entra en estado de convulsión. No es muy grave la convulsión para la mamá, ¿ya? Pero sí para la criatura. Si la mamá empieza a convulsionar, es una indicación médica la cesárea de urgencia. Ese momento tiene que entrar, porque no puede estar la criatura convulsionando ahí adentro. Entonces, es también una indicación.
¿ya? Pero entre las indicaciones no está a solicitud de la radio, no hay eso. ¿Alguien pueden entrar a internet, no, acá o no? Ya. A ver, vea por favor, artículo 218, Código Penal. Ejercicio ilegal de la medicina, dice. ¿Alguien ha encontrado?